Hola, les doy la bienvenida a este programa de vida saludable de Jóvenes en TV. Yo soy Paula y hoy tendremos un tema increíble, pues hablaremos sobre cómo decir la verdad y veremos por qué es la forma más saludable de relacionarnos con los demás. Expresarnos de una manera asertiva, cariñosa y compasiva nos ayuda a construir relaciones duraderas y sólidas. No necesitamos mentir para encajar en algún círculo social, tampoco para impresionar a nadie. Si queremos construir una sociedad horizontal basada en la comunicación abierta, debemos acostumbrarnos a decir la verdad de una manera asertiva y respetuosa. Quédate con nosotros, esto es Jóvenes en TV. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es la verdad? El diccionario de la Real Academia de la Lengua la define como conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Es decir, lo que expresamos se encuentra en concordancia con lo que realmente creemos. No suena tan difícil, ¿verdad? Pero en la práctica a veces resulta complicado. Se han escrito miles de libros tratando simplemente de definir qué es lo verdadero. Por suerte, a la hora de comunicarnos con los demás, basta recordar la definición básica: concordancia entre lo que se piensa y lo que se dice. Entonces, ¿por qué mentir? ¿Cuándo fue la última vez que dije una mentira? La última vez que dije una mentira, yo creo que fue la semana pasada. No, creo que no hay necesidad. Ni una mentirita. Bueno, solo en las mañanas cuando me despierto tarde le digo al doctor que pues no tenía internet. Fue ayer, estaba haciendo un trabajo y mi mamá me preguntó si estaba estresada. Le dije que no, pero pues en la mañana desperté con todo un dolor, entonces eso fue mi mentira. Fue hoy, porque nos tocó exponer y una amiga se trabó mucho porque se puso muy nerviosa y yo le dije que le había salido muy bien para que no se sintiera mal. Probablemente hoy. O sea, mentiras piadosas. O sea, mentiritas, pero no sé, no me acuerdo. Pero una mentira importante, la verdad, no creo que haya sido hace poco. Yo creo que ayer. No sé, hace como 4 días. ¿Cuándo fue la última vez que dije una verdad? La última vez que dije una verdad fue el día de hoy. Casi siempre digo la verdad. Las respuestas que he dicho. Ahorita, cuando dije lo de la mentira. Hoy fue la última vez que dije una verdad. La última vez que dije una verdad fue en la pregunta pasada. La última vez que dije una verdad fue ayer. Creo que hay ocasiones en las que es inevitable mentir. Sí las hay. Pues la verdad, yo me esforzaría por no mentir porque pues hay veces que se te olvidan las mentiras y se te juntan. Entonces yo creo que hay que esforzarse, no hay que usar ese pretexto y hay que esforzarse para decir la verdad. Creo que sí hay ocasiones en las que sí se podría mentir, ya que, no sé, igual la persona está pasando por algún momento estresante y tú no quieres como añadir más presión. Entonces creo que sí es un momento adecuado, diría yo. Yo no creo que sea inevitable mentir, más bien uno decide si es necesario. Yo siento que si dices voy a decir esto para no hacer sentir mal al otro, no es que sea inevitable, sino que tú prefieres hacer eso porque te da como más placer a ti mismo, no la otra opción de decir la verdad. Sí considero que hay ocasiones donde es inevitable mentir, pero yo creo que lo mejor es mantener la verdad, pero sí siento que hay ocasiones donde no que sea bueno mentir, simplemente que hay situaciones que tal vez no es necesario que otra persona sepa. No mentir, más bien ocultar, pero no si es importante. Tal vez, no sé, si me compré un chocolate para mi mamá y se me antojó, me lo comí, pues ya no le dije que se lo compré, no sé, de ese tipo de cosas. Sí creo que hay ocasiones en que uno debe mentir. No sé, creo que es necesario a veces para no dañar a una persona. Pues creo que solo en situaciones muy fuertes y es como situaciones delicadas, pues que tal vez tengan pues que ver con la persona, o sea, que tenga que ver como cómo se vayan a sentir o todo eso, sí es posible que pues tengas que mentir. Está con nosotros la psiquiatra Cristina Beltrán, quien atiende a sus pacientes en un hospital al sur de la ciudad. Hola Cristina, bienvenida. Hola Paula, estoy
estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Cristina, antes de hablar de las verdades, me gustaría hablar de las mentiras. ¿Cómo surgen las primeras mentiras en nuestra vida? Cuando somos muy pequeños vamos desarrollando la habilidad de inferir lo que pasa en la mente de las otras personas. Esto es reconocer que las otras personas tienen emociones, creencias, deseos, intenciones, y con esto podemos predecir ciertas acciones. Y estas habilidades que se van consolidando más o menos en esa edad son las que se asocian a la posibilidad de decir mentiras, que es a través del lenguaje, sabiendo que tengo una creencia falsa, intentar que otra persona quiera esta creencia falsa, de manera intencional. Cuando crecemos, las mentiras pueden jugar un papel peligroso en nuestro equilibrio mental. ¿Podrías explicarnos eso? El problema con la mentira es una muy mala herramienta de resolución de problemas. Sí, en realidad a lo que nos ayuda es a postergar un problema o a tapar un problema, pero no solucionan los conflictos. Entonces, es apoyarnos en una herramienta que consideramos inmadura de evitar una consecuencia o evitar un malestar, en lugar de enfrentar que tengo una dificultad, afrontar que esa es la realidad, comunicarla y buscar herramientas. Entonces, lo que va sucediendo en el tiempo es que yo desarrollo estrategias poco adaptativas, poco efectivas para generar mi bienestar. ¿Cómo es que se mide el impacto de una mentira? ¿Es por lo descabellado de ella? En realidad no hay un medidor de impacto de la mentira y suele una consecuencia bastante conocida y predecible, que es perder la confianza, ya sea a nivel laboral, académico, familiar, social. Entonces nos aísla, ¿sí? Pero no existe como tal, y yo creo que es importante que, aunque sean mentiras que podemos pensar que son de poca consecuencia, mentiras chiquitas, mentiras blancas, de pronto el mentir frecuentemente de todas maneras hace que perdamos credibilidad. Continuaremos con esta charla, pero antes veamos esta cápsula. Mentir significa decir algo que va en contra de la realidad. Mentimos por muchas razones: para quedar bien con los demás, para obtener lo que queremos, para no perder ciertos privilegios, para dar una mejor imagen de nosotros mismos, para no ofender o hacer sufrir a las personas. A veces mentimos porque no sabemos decir no, por temor al rechazo o a recibir algún castigo. Todas las personas hemos mentido en algún momento. Es parte de la naturaleza humana y de las relaciones sociales. Sin embargo, las mentiras, una vez descubiertas, no son bien vistas ni bien recibidas. Las mentiras pueden hacer que las otras personas nos pierdan la confianza. Incluso pueden destruir amistades y relaciones, y por lo mismo debemos ser muy cuidadosos con ellas. Muchas veces mentimos sin mala intención. Por ejemplo, cuando halagamos a alguien para hacerlo feliz, aunque en el fondo no lo sintamos. Podemos mentir para no echar a perder un evento, como una fiesta sorpresa. También lo hacemos para proteger nuestra intimidad. Mentimos cuando no queremos expresar algo ni dar a conocer un asunto que consideramos privado. Muchas veces nos preguntan cómo estamos y respondemos bien, aunque en realidad no sea así. Sencillamente no deseamos hablar de eso. Mentimos también para ocultar algo que hicimos o no hicimos, por ejemplo, para evitar un castigo, o para minimizar las cosas y evitar problemas, justificar nuestras acciones y evitar conflictos familiares o amistosos. En algunos casos, incluso llegamos a mentir para echar la culpa a otras personas. Aceptar nuestras flaquezas o nuestros defectos es una tarea que en ocasiones resulta abrumadora, y preferimos engañarnos para mantener intacto el concepto que tenemos de nosotros mismos. El problema es que las mentiras generan conflictos y vienen acompañadas de ansiedad, culpa y depresión. Lo mejor es hablar con la verdad y ser responsables de nuestros actos y palabras. Continuamos la charla con la doctora Cristina Beltrán. Doctora, ¿qué beneficios tiene a nuestra salud
física y emocional hablar con la verdad? Hablar con la verdad es mucho menos cansado que hablar o vivir alrededor de mentiras. Y yo creo que esto como hábito, por supuesto que promueve el bienestar y la salud mental. Establecer hábitos de decir mentiras promueve más conflictos que se hacen más grandes, que se postergan, promueve aislamiento y ninguna de esas cosas benefician mi salud mental. ¿En qué consiste la mitomanía? ¿Puede llegar a ser un problema psiquiátrico? Aunque seguramente hemos oído que alguien se refiere a un mitómano o a un mentiroso patológico como alguien que miente mucho, en realidad es un término, un concepto en medicina que se refiere a mentiras que se dicen de manera compulsiva. La compulsión es mentir. Es una mentira que no tiene la función de tener una ganancia. Tengo que mentir para disminuir esta ansiedad. Entonces, la mitomanía es la mentira compulsiva. Esa es la mentira patológica. La mentira normal es la que tiene una ganancia. Sin embargo, es importante que quede claro que decir muchas mentiras normales no es normal y sí se asocia con patología. ¿Cómo funcionan los mecanismos para mentirnos a nosotros mismos y cómo podemos detectarlos? Nos referimos a autoengaño, estrictamente no es una mentira, ¿sí? Porque ahí yo estoy induciendo a otra persona que tenga una idea falsa. Acá es autoengaño. Lo que sucede es que yo estoy adquiriendo o manteniendo creencias falsas a pesar de tener evidencia de que lo que creo no es cierto. Entonces, en el autoengaño hay tres cosas. Una, la adquisición o mantenimiento de la creencia falsa. Otra, que tiene cierta utilidad. Me ayuda este autoengaño a sentirme, aunque sea temporalmente, tranquila con la mentira, por decirlo así, que yo misma me estoy diciendo. Sin embargo, recordemos que no es una buena herramienta para solucionar problemas. ¿Cómo podemos establecer relaciones sanas que se basen en la verdad? Pues para ser honestos con otras personas, lo principal es ser honestos con nosotros mismos. Entonces, tener claridad y tener el valor para reconocer lo que sentimos y lo que pensamos ante nosotros mismos nos va a permitir hacerlo con los demás. ¿Sí? Entonces yo diría, bueno, pues hay que ser valientes para decirle a las demás personas qué sentimos y qué pensamos con respeto. Hay que recordar que las emociones siempre son válidas. Eso no significa que yo siempre tengo la razón o que mi emoción o lo que pienso me da permiso para hacer lo que sea. Pero tengo permiso de pensarlo y de sentirlo. Siempre es válido. Entonces, hablar con la verdad permite que haya una intimidad real con la otra persona. Y otra cosa que es importante para tener relaciones honestas es ser capaz de escuchar a los otros. Eso promueve la honestidad. Si yo soy capaz de escuchar a las otras personas, aunque me digan cosas con las que no estoy de acuerdo, entonces yo voy a promover que esa persona me diga la verdad. No va a esconder las cosas. ¿Sí? Siempre la responsabilidad es de quien decide, ¿verdad?, por decir o no mentiras, pero sí con respeto y con una actitud de escucha podemos promover la honestidad de nuestras relaciones. Doctora, le agradezco mucho esta entrevista. ¿Qué es una verdad a medias? Para mí una verdad a medias es cuando no contestas 100% con la verdad. Hay una parte en la que puedes exagerar o simplemente mentir. Una verdad a medias creo que es cuando combinas la verdad con la mentira. Para mí una verdad a medias es cuando estás contando algo, pero omites como ciertas cosas. O sea, dices la verdad, pero omites partes para tu conveniencia. Es cuando, bueno, una verdad a medias es cuando distorsionas la verdad de cierto modo, ya sea exagerando o evitando decir ciertas cosas. Una verdad a medias, creo que una verdad a medias es decir que pasó tal cosa, pero omitiendo ciertos detalles, o
decir que lo que pienso, pero diciéndolo suave, no tal cual como realmente lo pienso. Bueno, una verdad a medias es cuando no dices las cosas como son realmente. Creo que decir una verdad a medias cuenta como mentira, sí, porque no estoy siendo sincero. Creo que decir una verdad a medias cuenta como mentira, pues sí, porque viene la mentira dentro de la verdad, entonces es una mentira. No creo que decir una verdad a medias cuente como una mentira, porque si estás diciendo la verdad, solo ocultaste cierta información. Una verdad a medias es una mentira porque pues estás evitando decir ciertas cosas o evitando decir que pasaron tales cosas. Decir una verdad a medias sí creo que cuenta como mentira porque al final no estás siendo 100% honesto. Pues no, exagerar para mí en lo particular no es una forma de mentir porque pues es como tu forma de pensar, entonces pues no. Para mí exagerar es una forma de mentir, sí, porque estás exagerando y no estás siendo sincero completamente. Exagerar es una forma de mentir, pues sí es, porque no estás contando las cosas como son y ahí se va haciendo el teléfono descompuesto y pues ya, nunca se supo la verdad. Yo sí creo que exagerar es una forma de mentir porque, por ejemplo, si yo le pego a mi hermano y su reacción solo es como de, ay, me dolió, y cuando llegue mi mamá me acusa y dice, es que me salió sangre, es que me dolió horrible, o sea, eso ya es exagerar y fue mentira porque no es así. Sí, exagerar es una forma de mentir porque pues igual estás distorsionando toda la verdad. Exagerar podría ser una forma de mentir porque realmente estás haciendo que una situación o un problema que tal vez es minúsculo lo agrandas y realmente es una mentira porque es algo mucho más pequeño de lo que es. Y bueno, sí, decir una verdad a medias sí cuenta como mentira. En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. En boca del mentiroso, lo cierto se hace mentira. En boca del mentiroso, lo cierto se hace falso. En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Uh-huh. En boca del mentiroso, lo cierto se hace mentira. Antes de seguir, quería compartirte los tipos de mentiras que hay según los expertos. Engaño total. No hay nada que agregar. Todo lo dicho en un engaño total es falso. Verdades a medias. Uy, aquí solo puedo recordar el refrán popular que dice: verdades a medias, mentiras completas. Exageraciones. Ok, esto sí es una novedad. Y omisiones pertinentes. Los motivos para mentir se dividen en dos grandes categorías: las mentiras que se construyen para beneficiar a otros y las mentiras egoístas, que son las que se dicen para beneficio propio. Veamos la siguiente cápsula. Los dilemas entre la verdad y la mentira se han tratado infinidad de veces en la literatura y el cine. Pinocho es una historia escrita por Carlo Collodi. A este muñeco de madera le crece la nariz cada vez que miente. En Crimen y Castigo, del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, Raskolnikov es un asesino incapaz de soportar la culpa provocada por su rid de mentiras. En el caso de una de las novelas más famosas de León Tolstoy, Ana Karenina, la protagonista le miente a su marido aristócrata cuando se enamora de un militar y enfrenta terribles consecuencias. Jay Gatsby, el protagonista de El Gran Gatsby, novela de Scott Fitzgerald, engaña a todos sobre su origen y su fortuna con tal de ganarse el amor de la atractiva Daisy Buchanan. En México también tenemos grandes obras de ficción con dilemas que giran en torno a las mentiras. La obra El Gesticulador, escrita por Rodolfo Usigli, cuenta la historia de César Rubio, un humilde profesor que se hace pasar por líder revolucionario. También Javier Villaurrutia, en Parece Mentira, explora la angustia de su personaje frente a una situación que podría ser verdadera o falsa, una realidad en la que sus certezas desaparecen. Hoy tenemos con nosotros a la psicóloga Adriana Domínguez, psicoterapeuta humanista Gestalt desde hace 20 años y docente del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Hola, doctora, bienvenida. Doctora, ¿por qué se considera mentira una verdad a medias? ¿Qué pasa cuando decimos medias verdades? Pues
Estrictamente hablando, una mentira es una mentira, no es una verdad a media. Las mentiras son una herramienta que hemos usado a lo largo de la historia, y yo me refiero a nuestra historia. Es muy fácil que los niños mientan. Incluso hasta podríamos pensar que hay animales que mienten cuando usan su camuflaje para esconderse. Y justo lo que hacemos es eso, usamos una mentira para escondernos de algo, porque nos asusta la consecuencia. Y si esa consecuencia no existe, si nunca vivimos algo desagradable por una mentira que dijimos, pues es fácil que vayamos aprendiendo que es cómodo, que es fácil salirme con la mía cuando digo una mentira. Y eso por lo menos momentáneamente me deja tranquilo. Pero estrictamente hablando, pues no son verdades a medias, son mentiras. ¿Es posible volverse adicto a mentir? ¿En qué punto mentir se vuelve un trastorno? Es un poco difícil volverse adicto a mentir. Existe el trastorno de la mitomanía. Es un trastorno estudiado y comprobado. De hecho, parece que obedece a modificaciones en la forma del cerebro. Pero evidentemente esos son muy poquitos casos. Pero sí nos podemos ir acostumbrando a mentir si eso, como decía al principio, no tiene consecuencias. Si eso me ayuda a vivir supuestamente bien. El problema con las mentiras es que va vinculado directamente a mi autoestima. Mi autoestima, una definición de mi autoestima es que yo me sepa con las herramientas suficientes para enfrentar las situaciones de la vida. Entonces, cuando yo uso una mentira, quiere decir que no me estoy sintiendo con esas herramientas. ¿Y cuáles son las consecuencias físicas y emocionales de crear una red de mentiras? Bueno, la consecuencia física principal es la ansiedad. Aunque no parezca, aunque no lo sintamos, cada vez que vamos a decir una mentira nos ponemos nerviosos, ansiosos, no me vaya a cachar, no se vaya a dar cuenta, y eso se transforma en el cuerpo en tensión, en estrés. Entonces, mientras más mentimos, pues más tensos vamos a estar, y después de decir la mentira, también, porque no vaya a ser que nos cachen la mentira. Entonces, siempre hay una tensión en el cuerpo, latente. ¿Y cuáles son los efectos positivos en nuestra mente y en nuestro cuerpo cuando al contrario decimos la verdad? Esto también tiene que ver con la autoestima. Hay una palabra que no usamos mucho que se llama integridad. La integridad se refiere a cuando yo sé que estoy haciendo lo correcto, aunque nadie me vea, aunque nadie se entere. Entonces, cuando yo sé que estoy diciendo la verdad, aunque eso me traiga consecuencias desagradables, yo me voy a quedar mejor conmigo mismo a que si digo una mentira. Repito, la mentira me va a llevar a dañar mi autoestima. Poco a poco me voy a seguir sintiendo peor conmigo misma. Ahora, esto sí requiere una conciencia de que yo estoy diciendo mentiras, ¿no? Ya cuando hay un trastorno, ya no me importa decir mentira, pero ese ya es un trastorno. Cuando tenemos así una pequeña culpilla de chin, dije una mentira, eso quiere decir que tengo una conciencia de que algo no estoy haciendo bien. Entonces la consecuencia de no decir mentiras es estar bien conmigo mismo. ¿Y cómo se asocia el decir la verdad con la salud mental? Tiene que ver con lo mismo que respecto a mi integridad, a mi autoestima, a mi ansiedad. Es decir, la salud mental tiene que ver también con todo mi organismo. No es como la salud mental separada de la salud física. Que además en los años de la adolescencia, de la juventud, es muy importante porque en esa etapa es en donde se está acabando de forjar la identidad propia. ¿Y cómo reconocer cuando una mentira se está saliendo de control? Puede ser cuando, bueno, suele suceder que si yo digo una mentira, tiene que venir acompañada luego de otra mentira y luego de otra, ¿no? O sea, tengo que ir acomodando todo a la primera mentira y llega un punto donde ya no lo puedo controlar. Pero ¿cómo sé que yo me estoy saliendo de control? Cuando yo ya entro en mucha ansiedad, cuando ya me doy cuenta que no puedo evitar decir mentiras. Doctora, y por último, ¿podría decirnos qué podemos hacer para construir una comunicación basada en verdades? Creo que lo primero es saber que para construir relaciones verdaderas, auténticas, profundas, que nos hacen mucha falta en estos tiempos, lo mejor es hacerlo a partir de la autenticidad. Yo diría que más que la verdad es la autenticidad, de ser realmente quienes nosotros somos. Y si yo digo una mentira, quiere decir que yo estoy ocultando una parte mía. Entonces, eso no permite relaciones sanas. Si yo quiero comunicarme adecuadamente con la otra persona,
lo voy a hacer mucho mejor desde mi autenticidad y eso favorece mucho más las relaciones para que crezcan sanas. Claro. Doctora, muchas gracias. No sabe lo mucho que le agradecemos estar aquí en el programa de Jóvenes en TV. Quizá recuerdes alguno de los viejos dichos de la abuela. La verdad no peca, pero incomoda. Primero cae un hablador que un cojo. O la popular frase del filósofo Friedrich Nietzsche. No me molesta que me hayas mentido. Me molesta que a partir de ahora ya no pueda creerte. La verdad nos exige estar siempre conscientes de nuestros estándares éticos y de cómo estos afectan a los demás. En la medida en que decidamos expresarnos de una forma abierta, franca y asertiva, nos sentiremos mejor con nosotros mismos. La verdad, tan difícil como puede ser, termina por construir una comunicación sólida. Las mentiras, por su parte, derrumban esos puentes. A veces, de manera irreversible. Recuerda decir la verdad. Es un acto de responsabilidad y respeto por los demás. Y es la forma correcta de entablar relaciones interpersonales sanas y constructivas. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las verdades a medias? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Colabora con Jóvenes en TV, haz tuyo este programa. Es momento de mover músculos e ideas. Y al terminar, les propongo un paseo por Coyoacán y sus alrededores. Aquí, en la Ciudad de México, en el tiempo.